hay una gran historia que forma parte de nuestras vidas. Es algo que vuelve a renacer la historia que sucedió en aquella época como ahora, de volver a hablar sobre lo que ha sido la vida, lo que ha sido Sánchez de Bustamante, de sentir parte de la historia esa. En mi casa paterna siempre hubo una foto de Teodoro, el Teodoro de la barba blanca, y para nosotras era como un ser mágico de la familia. El padre de Sánchez de Bustamante, de Teodoro, proviene de Santander, de España, y la madre está entroncada con el mismo Algañarás y Murguía, o sea que desciende también del fundador de San Salvador de Jujuy. Es un personaje singular, nacido en Jujuy en 1778. Jujuy por ese entonces era una población pequeña de unos 1.300 habitantes. Si uno quisiera situarse de algún modo en forma imaginaria en el territorio y la sociedad de aquella época, nos encontramos en tiempos coloniales. Es este paisaje de casas austeras, de casas blancas, de casas con rejas forjadas a mano. Los ciudadanos comunes se dedicaban a cultivar, se dedicaban al ganado. Y por lo tanto el transporte cotidiano es a lomo de caballo, a lomo de mula, principalmente mula, porque si empezamos a escalar hacia el Alto Perú o hacia el norte de la provincia de Jujuy, nos encontramos con que la ruta es el lecho del río y sus playas en medio de las montañas, es lo que llamamos la Quebrada de Humahuaca. Y a partir de la Quebrada de Humahuaca se ingresa en otra dimensión espacial, digamos, porque empieza la Puna, territorio agreste, despoblado, solitario, imponente el marco de las montañas y también el contraste de clima, abrasador durante el día y frío a principios de la tarde. Los Sánchez de Bustamante era una familia que tenía prestigio, tenía apellido, pertenecían sin duda al patriciado, pero no eran ricos, porque el concepto de poder en la antigüedad no pasa por la riqueza, pasa por el manejo de la mano de obra de la encomienda, pasa por la tenencia de tierras y pasa por la llegada al poder político, la influencia política. Teodoro, para su época, es una mente brillante. Se forma en el Colegio Carolingio, o sea, en el colegio de élite de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad portuaria con muchísimo contacto con el extranjero. Por lo tanto, es de alguna manera una usina de ideas que, si bien eran perseguidas, se filtraban. La Universidad Carolina de San Javier de Chuquisaca es una de las universidades más antiguas de América. Fue fundada por los jesuitas. Precisamente esa característica le da una amplitud de pensamiento. Porque si nosotros tenemos en cuenta que los jesuitas van a ser expulsados por Carlos III, es precisamente por esa vocación, podríamos decir, que tenían, de que no solamente se conformaban con enseñar el orden establecido, sino que los jesuitas enseñaban a pensar. Es uno de los focos culturales de las nuevas ideas que llegan de Europa con el liberalismo y con la Ilustración. Entonces, era muy joven cuando logra recibirse, y más para esa época. Entonces tenía un gran conocimiento. Él evidentemente participaba de movimientos sectarios, de masonería, y por eso finalmente se termina retirando de Chuquisaca, porque las autoridades españolas un poco vislumbraron la actividad de él, que era anticorona, digamos. El
detonante en el norte del movimiento libertario es un año antes que la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Es la Revolución de Chuquisaca y La Paz, que es exactamente el 25 de mayo de 1809. Cuando hablamos de Sánchez de Bustamante, nunca le damos la importancia que tuvo. Era un cerebro, fue un cerebro de la revolución, pero un cerebro jurídico que ubicaba la cosa en la justicia, dentro de lo jurídico y de la ley. Es decir, este es el valor, por eso va a ocupar tantos cargos en forma posterior. Como era una especie de cuerpo de reserva y no tener una participación directa, se va a encarcelar a los cabecillas militares, a los que estaban muy comprometidos con el levantamiento. Y precisamente el prestigio que tiene Teodoro como jurista, eso le dio cierta tranquilidad y le permitió salir de Chuquisaca y bueno, trasladarse hacia Jujuy. En 1812 él está en Jujuy, miembro del Cabildo, que es cuando llega a Belgrano a hacerse cargo del Ejército del Norte. Y ahí Belgrano lo va a designar auditor del ejército. Gran parte de las tropas españolas habían sido destinadas desde Lima hacia el sur, porque la idea es ingresar al actual territorio de la Argentina y empezar a ocupar de norte a sur para restaurar el orden que esta revolución había quebrado. Vienen españoles y va a haber algo equivalente a un saqueo, porque se apropian, viven de lo que encuentran en el lugar. Ahí Belgrano hace una apuesta fuerte. Ese ejército había sido abandonado por Buenos Aires. Aplicando una técnica interesante que consiste en despoblar la ciudad, pero a medida que se repliegan, ir quemando todo tipo de cultivo, todo tipo de recursos. ¿Para qué? Porque a medida que van llegando los enemigos, no se encuentren con nada. Teodoro se opone, porque es como te dijeran acá, bueno, vamos a destruir toda esta ciudad porque vienen, y vos que sos dueño de tu casa y tenés acá tu historia, de la casa de tu padre, de tu madre, de tu hermano, y vos que decís, quemo todo, una locura. Pide que se queden los viejos, los lisiados, o sea, hace como una defensa de los desvalidos para que no los muevan en ese viaje tan sufrido. A la cual él respondió muy duramente, pero respondió diciéndole que no, se tenían que ir todos. El éxodo precisamente le va a dar a Belgrano la posibilidad de conocerlo. Ya directamente Belgrano se da cuenta que lo que hizo Teodoro fue expresar la opinión del Cabildo, porque era su labor. O sea, como asesor del Cabildo, las decisiones que tomaba el Cabildo, él las tenía que justificar. Así que me imagino, si vas y caminas por camino donde te han dicho que aquí pasó el éxodo, creo que sentís esa multitud de gente que se ha trasladado, ese sufrimiento. Esa tropa caminando, no hay ruta. Es campo traviesa, un sendero y campo traviesa. Todos los días. Y no poder prender fuego porque te van a ver los españoles, van a hacer humareda. Después del éxodo jujeño, la ciudad de Jujuy llegó a tener de 19.500 habitantes, llegó a tener 900 habitantes. Entonces el daño que sufrió Jujuy en las guerras de la independencia es inconmensurable. Él era auditor, es decir, donde iba el ejército de Belgrano, principalmente porque él lo nombra auditor, está Sánchez de Bustamante llevando los registros contables y del movimiento administrativo del ejército del norte. Así que si iban al Alto Perú, allá iba Teodoro con sus anotaciones. Belgrano ya se había dado cuenta del valor de esos soldados que se habían formado precisamente en Jujuy. De todas maneras, ¿qué hace Belgrano? El día antes se va, se encomienda a la Virgen de la Merced, por eso en Tucumán muchos dicen el milagro de la Virgen de la Merced, con las langostas, con todo lo demás, y una batalla que era casi imposible de ganar, se gana, y Tristán retrocede. Y ahí cambian los papeles. Belgrano de ser perseguido pasa a ser perseguidor.
que se declare la independencia política de Jujuy. Eso era lo que él quería. El Estatuto de 1815 establece que cada ciudad elegirá a su gobernador. Eso le sirve a Güemes para legitimarse, pero también legitima los reclamos de Jujuy respecto de cómo elegir sus autoridades. Teodoro va a ser en el mes de junio presidente del Congreso de Tucumán. O sea, por esas cosas, digamos, del destino, la declaración de la independencia se va a hacer después, pero va a ser Teodoro quien el 9 de julio propone que se haga la votación. Por lo general, la historiografía tradicional piensa que el 9 de julio nace una nación, ¿no? En realidad, esta es una visión bastante tradicional y antigua. Ahí comienzan los inicios de lo que sería un proceso que va a ser largo, gradual. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia, documento que fue reformado apenas unos días después, porque primero hablaban de la ruptura entre estas provincias y la corona española, pero luego se incorpora y de toda dominación extranjera. Tan importante la figura de Sánchez de Bustamante porque es el alma jurídica del nuevo régimen. Hablar de república, de hablar de independencia, era una utopía total. En 1817 el Congreso, ante el avance todavía de los españoles en el norte y no resuelta la cuestión del Alto Perú, mientras que San Martín está llevando a cabo esta campaña en Chile primero y luego en Perú, el Congreso es traído a Buenos Aires. Y allí los diputados van a seguir trabajando. Y lo que hace Teodoro es tratar de tomar los mejores elementos, junto con los otros integrantes de la comisión. Las principales pautas de ese Congreso de Tucumán de 1816 va a ser Sánchez de Bustamante. Y él va a redactar principalmente varios artículos de ese Congreso. Va a tomar los distintos modelos. Él toma elementos monárquicos, toma elementos de la Constitución de los Estados Unidos, toma elementos de la Constitución parlamentaria de Inglaterra, ¿sí? Y va a tratar de amalgamarlos para lograr algo general y que contribuya en esos momentos a mantener el orden. Y ahí cuando saca el reglamento hay una diferencia entre las provincias, que muchas cosas no se entienden. La mayoría de las provincias la rechazan. El único que la va a aceptar y la va a jurar es Güemes. Se sucede Rondoc y va a ser derrotado en la batalla de Cepeda. Y quedan las provincias totalmente autónomas y sin dirección nacional. Un golpe de Estado sube Zarratea al gobierno. Disuelve directorio y los encarcela a todos los diputados. Y ahí también lo van a encarcelar a Teodoro, lo cual le provoca una gran decepción. O sea, él lo único que ha hecho es estar luchando en favor de la organización del país, de tratar de que exista un orden jurídico, legal, y el hecho de ser encarcelado simplemente por haber formado parte del Congreso, y lo pone muy mal. Y cuando se producen los cambios de gobierno, que fueron tan volátiles después de la crisis del 20, lo liberan y lo que va a hacer es trasladarse a Córdoba. La separación entre Jujuy y Salta es en 1835. Después de varios intentos que habían y ya en el marco de la lucha de unitarios y federales. A lo largo de su vida, o sea, Teodoro nunca estuvo inactivo, siempre estuvo cubriendo cargos dentro de lo que era el Poder Judicial. Al final de su vida, después de haber recorrido tantos cargos y tantos lugares, él decide irse, porque bueno, él es de la línea unitaria y con la llegada de Rosas al poder no hay mucho para discutir. Él muere y es enterrado allá en Bolivia, es enterrado en Santa Cruz. Después, bueno, él había hecho un pleito, ¿sí?, ante el gobierno, precisamente por todo el ganado y algunas tierras que se le había quitado durante el gobierno de Güemes. Ese también puede haber sido uno de los detonantes del enfrentamiento con Güemes, para que se le reconozcan la deuda que era sobre ese ganado y sobre esas tierras. No para él, sino para sus hijos. Este pleito va a llevar muchísimos años hasta que se logra resolver y bueno, eso se hace una compensación a los hijos. Después de la muerte de él, la familia se traslada nuevamente a Jujuy. Bueno, es reconocido, pero los restos de Teodoro, recién para lo que es el centenario,
¿sí? Se va a hacer toda una comitiva de repatriación, se los va a traer y los restos van a quedar en el atrio de la iglesia catedral. Fue una de las grandes mentes del siglo XIX en todo lo que es el aspecto jurídico, legal. Vuelvo a repetir, tuvo de compañero a figuras como Monteagudo, Castelli, el mismo Moreno. Él siempre estuvo a favor de la autonomía. En todas las instrucciones que se le dan a los diputados de la Junta Grande, Canónigo Gorriti, Vidal, Asamblea del año 13, inclusive él mismo, todas las instrucciones en donde él participa de una u otra manera hace referencia al respeto de la jurisdicción, de la integridad territorial. Hoy nosotros le llamamos autonomía. Entonces, bueno, conocer la figura de Teodoro, extraerla del olvido, porque en Jujuy lo conocemos, en Salta por ahí lo conocen, en Tucumán algo, pero en el resto del país no. Si vos estudiás desde cerca la historia de Teodoro, sus emociones, sus sentimientos, su desilusión, la pérdida de su riqueza material y de su posición en la sociedad, vos te das cuenta que fue un tipo que no puede haber estado satisfecho con los hechos que vivió. Siempre fue importante la voz del pueblo, siempre. En cada cosa que he leído, siempre él reflejaba la importancia de que hubiera como una voz mayoritaria de todos. Llena el alma, te llena de orgullo de todo lo que, por todo lo que él ha pasado para lo que somos en este momento. Nuestro patrono nominal está presente permanentemente, no solo en el nombre, sino en el recuerdo de su vida austera y su digna estirpe de jujeño noble. Quisiera poner blanco sobre negro, sobre el quehacer, la ocupación, los propósitos y las decisiones que tomaron, es un enorme respeto. Queda la duda. ¿Qué habría pasado sin ellos? Mi padre, que tuvo 7 u 8 hermanos, década del 20, 1925, la época del Foxtrot, habían formado entre los hermanos, habían formado una orquestita. Y mi padre tocaba la batería y agarró la bandeja del tatarabuelo para hacer la percusión. Mi papá Samuel, tu papá Roque Mario, él contaba que el tintero estaba ahí, en la casa, en la Cecilia, en la estancia. Ahí estaba el tintero, a la vista, puesto arriba de algún mueble. Y que los bollitos que tiene, los pequeños bollitos que tiene, se los hicieron ellos, porque jugaban con eso y se peleaban con el tintero. Y bueno, yo también tuve contacto con el tintero antes que la abuelita lo donara al museo, así que yo le he tocado. Y ahora cuando lo veo debajo del vidrio digo, ay, no lo puedo tocar más. A mí me mandaron al Colegio Nacional porque cómo no iba a ir un Sánchez Bustamante al Colegio Nacional. Era lindo, pero a la vez también era mayor exigencia. Al ser Sánchez Bustamante, te exigían el doble de lo que tenía que hacer porque tenía que ser el ejemplo llevando el apellido.
Sentís que estás en la época y sentís las luchas, sentís la pluma sobre la hoja, sentís todo lo que se vivió en esa época, ha sido tan dura y tan difícil. Creo que como cuando ves una película, pero cuando lees un libro te integras dentro de esa historia y te hace revivir esos momentos. Me encantaría que me contara qué charlas tenían con San Martín, qué charlas mano a mano tenían, ¿no? Si se sentara aquí, pienso, fantaseo. Me gustaría estar en silencio con él, compartir así un rato.